Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero placer que nos acompañen en una emisión más de Teleclick.tv, un espacio creado por alcalorpolitico.com, en donde el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que ha tomado gran relevancia, no solamente en México, sino en prácticamente en todo el mundo, y es que el tema de la transparencia y datos personales ha sido tomado como una bandera para combatir la corrupción. De ahí es prácticamente la importancia, uno de los ejes primordiales que rigen este tema de la transparencia, y para ello me resulta un honor saludar justamente a el comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México, Javier Martínez Cruz, quien justamente nos va a ampliar en torno de este tema. Le agradezco su presencia, su visita, comisionado. Buen día. Muchas gracias, muy buen día, Rafael. Te agradezco a toda tu audiencia y a ustedes este espacio que nos están permitiendo compartir con ustedes para poder exponer lo que en materia de estos derechos fundamentales México tiene que saber. Bueno, les recuerdo que las redes sociales están abiertas, tanto de Teleclick.tv como de alcalorpolitico.com. Comisionado, la temática, la dinámica es llegando preguntas de nuestro auditorio. Si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, lo vamos leyendo para que usted vaya dando respuesta. Entonces, hacemos la invitación para que todos aquellos que nos estén viendo, manden sus mensajes, sus comentarios, que son muy, muy importantes. Y bueno, el tema es de gran trascendencia, comisionado, el tema del que nos va a hablar el día de hoy, que es justamente del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero antes quisiera preguntarle que a pesar de que, como lo decíamos al principio, este tema ha tomado gran relevancia a nivel México, hay todavía gente que desconoce de qué se trata la protección de los datos personales. En este sentido, quisiera que nos pudiera ampliar justamente la importancia que tiene, digamos, un concepto generalizado de qué es la protección de datos personales, por favor. Claro que sí. En materia de datos personales estamos muy acostumbrados a que nos pidan o nos sugieran que cuidemos lo que ponemos en redes sociales. En redes sociales exponemos muchas veces información referente ya no solamente dentro de nuestro perfil a nuestra persona, exponemos información relacionada con nuestra familia, el lugar donde habitamos, muchas de las veces los lugares donde viajamos, pero en ese sentido se hace valer un principio que es fundamental en cualquier democracia, que es la libertad y la autodeterminación de que cada quien coloque en lo que en sus redes pueda determinar. Obviamente hemos planteado o se han diseñado de que tengan mucho cuidado. Muchas de las veces ahí se tiene robo de identidad a través de lo que se expone, pero algo lo define ahí, que es la autodeterminación. Esa parte corresponde a cada quien determinar qué coloca o qué no coloca. Pero en materia de la protección de los datos personales en el sector público, el Estado tiene la obligación que esa información que recaba del ciudadano, porque acude a hacer un trámite de un servicio, porque tiene información que muchas de las veces, hasta antes de nacer lo he dicho, tienen información muchas de las veces la mamá que asiste o la mujer que asiste embarazada a un centro de salud público, pues resulta que le hacen un ultrasonido y ya tienen información del niño que va a nacer antes de que nazca. Y eso tiene que resguardarse en esta institución de salud pública. Pero también tienen información hasta después de la muerte. Cuando uno fallece hay que ir al registro civil precisamente a tramitar el acta de defunción, y entonces tienen información desde antes de nacer y después de morir, y obviamente durante toda nuestra vida. Esa información, el Estado, hoy con la Ley General de Protección de Datos Personales que se emitió el pasado el 26 de enero del 2017, se obliga, bajo los estándares internacionales, a que se tiene que proteger de manera correcta. ¿Nos parece nuevo? Sí, porque estamos hablando de 2017, el pasado 9 de junio cumplió como derecho fundamental autónomo en el artículo 16, su 9º aniversario de esa reforma del 2009, cuando se dijo en el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Política que la protección de los datos personales era un derecho fundamental que también tenía que aplicarse para todos los mexicanos. Entonces ya tenemos dos derechos. Por un lado, el artículo 6 de la Constitución Política, que dice que es derecho de todo ciudadano al acceso a la información pública. Pero también tenemos otro derecho que es autónomo y que es el de la protección de los datos personales. Se encuentran cuando damos información
que tiene el sector público, pero cuando esa información es referente a un particular o es referente a una persona que la puede ser identificable, lo que nos mandatan la armonía de estos dos derechos es que se debe de proteger y que se debe de cuidar la información de un particular. Comisionado, en términos muy coloquiales, para el mexicano, porque lo vivimos a diario, resulta a veces muy engorroso utilizar justamente los derechos para evitar que nuestros datos se utilicen. Aquí en Veracruz han habido casos muy sonados, como en la Secretaría de Salud de Veracruz, que justamente se tomaron datos personales de una nómina y precisamente por ello es que se cobraba, el SAT cobraba ya un impuesto extra al trabajador, ¿no? Pero cuando no afecta intereses, realmente para el ciudadano común es prácticamente engorroso hacer un trámite, utilizar los derechos ARCO, tengo entendido que es justamente hacer que se evite que se utilicen nuestros datos. Entonces, aquí, ¿cuál sería la recomendación que hace al ciudadano específicamente para evitarlo? Primero, que debemos de comprender que el ejercicio de los derechos ARCO es un ejercicio a saber qué están haciendo con nuestros datos personales. Ponías este ejemplo que, bueno, en la semana hubo un artículo respecto a que el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, decía que de su base de datos, que equivale precisamente a 6 millones de trabajadores y que representa la protección de datos personales, porque estamos hablando de 3.2 billones de pesos, que son los recursos que tienen destinados estos 6 millones de trabajadores, estaba diciendo que estaba creando un sistema de encriptamiento para proteger sus bases de datos. Pero la protección de los datos personales no es simplemente guardar que no se nos hackeen. La protección de los datos personales implica sistemas de gestión de seguridad. Tener casos como el escándalo de Facebook, bueno, pues no hubo una protección. Lo que tuvimos ahí es que llevamos 84 que hackearon o que utilizaron sus datos personales y los hicieron para ver las posibles tendencias o perfiles de personas que ni siquiera nos enteramos de que habían tomado sus datos personales. Entonces, aquí lo que se debe de comprender es que el tratamiento o protección de los datos personales es ese derecho que es inherente solamente a la persona que son esos datos y que no se debe de confundir como un acceso a un documento donde esté para evitar trámite. Es saber quién está tratando los datos, qué autoridades o cómo están intercambiando mis datos. Por eso de repente deben de entender también las instituciones bancarias o las instituciones telefónicas que cuando nos hablan por teléfono y nos dicen, oiga, hablo para pedir, eso es un delito hoy en día en la ley, porque nadie de nosotros hemos autorizado que utilicen nuestra información y que estén tomando para ofrecernos servicio. Entonces, el estar hoy utilizando la información sin nuestra autorización está considerado como... Los partidos políticos también para hacer propaganda en algunos casos. Los partidos políticos, si hoy quieren utilizar la información, el aviso de privacidad y la autorización de que se trate nuestra imagen, que se trate nuestros datos personales y que autorizamos para que puedan hacernos o puedan emitir nuestra opinión. Perfecto, comisionado. Ya teniendo este preámbulo justamente de qué son los derechos personales, para qué nos sirven y justamente la facultad que tenemos para evitar que se sigan utilizando, digamos, de manera irregular. Me gustaría que platicáramos, comisionado, de este tema tan importante del que nos viene a hablar, que es justamente la entrada en vigor de este Reglamento General de Protección de Datos, que según se nos comenta fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea apenas la semana pasada. ¿Cuál es el impacto que va a tener un reglamento europeo para México, comisionado? Rápidamente te comento que, por ejemplo, en Europa, este Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales viene antecediendo una normatividad que se emitió en el 96 y que era precisamente esta normatividad que exigía que a toda la Comunidad Europea se diera una protección de los datos personales, pero fíjate la diferencia entre uno y otro. El del 95 era básicamente bajo una visión reactiva,
se actuaba, las autoridades, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos Personales de España, actuaba a partir de que había una violación a un tratamiento de datos personales, caso Facebook. Hoy el reglamento europeo, no, su visión es más bien proactiva. Dice, nos vamos a adelantar. Y si hay una base de datos de tratamiento de datos personales, vamos a hacer medidas preventivas. Esto resulta tan importante para México y para América Latina, porque resulta que este reglamento europeo que tardaron, el que entró el 25 de mayo, se aprobó en abril del 2016. Se esperaron 2 años para que entrara en vigencia, porque había en particular algo que resultaba un reto, el tema de la portabilidad de datos personales. Nosotros hemos escuchado portabilidad y ni siquiera nos acordamos que en el 2008 en México se hizo realidad algo que resulta hoy fundamental en nuestro quehacer diario, que es la famosa portabilidad numérica. Si recordamos antes del 2008, si nosotros queríamos cambiarnos de compañía telefónica de celular, si nos íbamos a otra compañía, nos daban un nuevo número. Hoy, por ley, de acuerdo a la ley precisamente que se emitió de portabilidad numérica, si nosotros queremos cambiar de una compañía telefónica, nos llevamos nuestro número. Por una sencilla razón, ese número ya nos hace identificables. Eso que es portabilidad ya no solamente va a ser en el ámbito de las comunicaciones telefónicas. En Europa, el 25 de mayo se dijo que la portabilidad numérica va a ser en todos los sectores, es decir, sector educativo, sector salud, sector telecomunicaciones, sector comercial. Entonces, por eso nosotros, a partir del viernes 25 de mayo, nos empezaron a llegar en las redes sobre todo nuevas modalidades de aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque hoy el reglamento europeo exige nuevas condiciones. Y eso, claro que nos va a impactar, porque vivimos en un mundo globalizado, donde para poder tener relaciones comerciales, relaciones de salud, bueno, pues recordemos el caso de las Torres Gemelas, el evento tan dramático del 2001, donde murieron más de 6,000 personas, en el lugar de los hechos murieron poco menos de 3,000 personas. Las 3,000 personas que murieron después fue porque no se les dio un tratamiento médico ni una atención, por una sencilla razón. A muchos de ellos se les aplicaron medicamentos o se les aplicó transfusión de sangre que era incorrecta. El mundo entendió en ese momento que no podíamos estar incomunicados y se habló del famoso gobierno electrónico, es decir, transmisión o transferencia de datos personales que permitiera atender ante situaciones de emergencia, ¿sí?, este tipo de retos. El reglamento europeo nos viene a impactar tan fuerte porque si México no se alinea, de hecho nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o en posesión del sector público, va muy a la orden precisamente con Europa. Hemos firmado o se ha adherido México al convenio 108, donde nos ajustamos a los estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Entonces, claro que ese efecto va a pegar y va a pegar muy fuerte en México. Tenemos ya algunas preguntas, comisionado, de Carla Díaz. Dice, ¿cuál es el protocolo a seguir si están haciendo mal uso de mis datos? Si quiere contestar de una vez. Claro que sí. Sí, el protocolo es muy fácil. Si es por parte de un particular, la autoridad que tiene la obligación de aplicar la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es decir, si un banco, una telefónica están tratando mis datos o me están llamando o me están comunicando sin mi autorización, el INAI es la autoridad responsable para poder sancionar a este particular que está haciendo uso incorrecto de sus datos personales. Es más, cualquier persona cuando me pida un dato personal me tiene que decir a través del aviso de privacidad cuál es la razón para recabar esos datos personales. Si es en el sector público, es decir, si es una institución de salud, si es una institución educativa, en este caso, si es a nivel federal, también el INAI, porque cubre los dos aspectos, público y privado a nivel nacional. Si es aquí en el estado de Veracruz, si es una autoridad del estado de Veracruz, el IBAI es el órgano garante que tendrá que sancionar a la autoridad que no hizo una correcta protección de estos datos personales. Si hay una inconformidad por parte del particular. En el caso del Estado de México, los 7 millones de mexiquenses que saben que fueron maltratados sus datos personales o sin su autorización o que no le hicieron valer su derecho Sarco, somos el Infuen, la autoridad que tendrá que actuar contra esa autoridad del sector público por no atender y no proteger los datos personales. Perfecto. Comisionado, Tamara Gómez nos escribe, gracias.
Dice, ¿México está preparado para recibir este reglamento de protección de datos? Esa es una de las cosas por las cuales de verdad agradezco mucho este espacio de difusión. No hemos dimensionado ni el reto que tenemos enfrente ni la oportunidad que se nos abre. Europa, a partir del 25 de mayo, mandó un mensaje, la Agencia de Protección de Datos Personales, MAR España, nos hizo saber en el ámbito de Europa que la entrada en vigor de este reglamento europeo requería de entrada 70,000 delegados de protección de datos personales. Y resulta que no están esos delegados de protección de datos personales, que tienen que ser perfiles expertos en manejo de sistemas de gestión de seguridad, el manejo de evaluación de impacto, en políticas públicas que permitan hacer y cumplir con todas estas obligaciones. En México, por ejemplo, con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en el sector público, nosotros, por ejemplo, en el Estado de México, que tenemos 333 sujetos obligados, requerimos, porque así se puso en la ley estatal, que el oficial de protección de datos personales, que es el equivalente al delegado, tendría que estar certificado. Es decir, nosotros a partir de este 2018 requerimos 333 oficiales de protección de datos personales y además tienen que estar certificados para que demuestren que pueden ejercer como delegado, como oficiales. Imagínate lo que se requiere. ¿Qué decía? Europa dice 70,000, pero América Latina y Europa necesitan 200,000 especialistas en protección de datos personales y no los hay. Entonces, yo convoco a aquellos jóvenes o aquellos profesionistas, aquí tienen un espacio de oportunidad. Estamos hablando de expertos que tendrán que pagarles a partir de su conocimiento en cualquier empresa privada o en cualquier sector público, y se requieren especialistas y tenemos un gran semillero en las universidades, en esos profesionistas que conocen sistemas de gestión de seguridad, que conocen materias de derecho. Esta es la oportunidad para ellos, no los tenemos. Es más, la portabilidad nos obligará también a nosotros a generar condiciones de portabilidad. ¿Cómo nos podemos comunicar con Europa? ¿Sí? Si no es a través de la transmisión precisamente de datos personales. Este intercambio de información se requiere a través de utilizar esta gran carretera que es el Internet. Perfecto. Comisionado, nos llegan más preguntas. Dice Lalo Hernández, ¿qué hacer cuando empresas como Chedraui te mandan información y piden tus datos? ¿A quién puedo acudir? El INAI es el responsable, precisamente estamos hablando del sector privado, donde las fuerzas de mercado tienen que respetar hoy precisamente la privacidad, la intimidad de sus usuarios. No hacerlo no es poner el aviso de privacidad, llámese simplificado o integral, es sujeto de una multa por parte del órgano garante nacional, que es el INAI, que aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Perfecto. No lo dije al principio, pero el comisionado Javier Martínez ocupa el cargo de coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. De ahí, pues, que tenga toda la facultad para hablar justamente de este tema de protección de datos personales. Continuando con el tema del que hablábamos, comisionado, y el ejemplo que usted puso de las Torres Gemelas. No sé si entendí bien, pero estamos hablando de una homogenización digamos, del individuo, de todos los datos que puede haber de un individuo. A partir precisamente de este evento, los organismos internacionales se juntaron para hablar precisamente de cómo pueden hacer esta transferencia de datos en un marco de seguridad. Y entonces, en México, recordemos que precisamente como parte de una política transversal, el Plan Nacional de Desarrollo hoy habla del gobierno digital. Ese gobierno digital que permita intercomunicarse con otras naciones, que pueda permitir a través de plataformas interoperables poder compartir esta información relacionada para hacer frente a este tipo de desastres o precisamente ataques, como fue el caso de este acto terrorista. Eso ha permitido, obviamente, que los países empiecen a transitar a esta automatización, a utilizar los desarrollos tecnológicos, y que esta sociedad moderna empieza a transitar a este intercambio de información o de datos personales a través de las tecnologías, a través del Internet, pero
exigiendo siempre grados y protección en estos datos personales. Por eso lo que comentaba hace rato del caso del sistema de ahorro para el retiro, que dice, bueno, vamos a hacer encriptamiento para proteger y evitar el hackeo. ¿Por qué? Porque pues ya vimos lo que pasó, el hackeo que sufrió el sistema financiero mexicano, y eso es un claro mensaje de que estamos enfrentando verdaderas amenazas, y por eso hoy todo sujeto o toda institución pública que tenga bases de datos, de acuerdo a esta nueva normatividad, tendrán que generar sistemas de gestión de seguridad, tendrán que generar evaluaciones de impacto. Estamos hablando de acciones preventivas, no reactivas. Ese es el reto que tenemos enfrente. Por eso, si me permites, te quiero compartir que nosotros el pasado 31 de mayo, salió publicado en nuestra Gaceta de Gobierno del Estado de México, algo que en eso sí le estamos ganando a Europa. El reglamento europeo nos marcó pauta para hacer nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, para ir, pues digamos, de acuerdo a lo que mandatan estos países que han innovado en materia de protección de datos personales, como es España. Pero México y el Estado de México hizo el día 31 de mayo algo que Europa apenas está transitando. Hicimos la primera política pública a nivel estatal y municipal para que esto que está en la ley se convierta en realidad con hechos. Y entonces diseñamos estrategias, líneas de acción para precisamente, primero, generar una cultura de la protección de los datos personales en la sociedad. Segundo, capacitar a nuestras autoridades para que sepan qué tienen que hacer y qué expertise tienen que tomar para garantizar esta protección de los datos personales. Tercero, hacer del ejercicio de los derechos de la protección de datos personales una realidad. El ciudadano no sabe el potencial que tiene el ejercicio de los derechos ARCO o la portabilidad de datos personales. Estamos hablando que esto nos va a permitir muchas de las veces hasta impactar el combate a la corrupción. Poder transmitir información que está en el sector público sin el contacto entre el burócrata y el ciudadano, vamos a evitarnos muchos actos de corrupción porque no interactúa con ese servidor público que desgraciadamente hoy muchas veces utiliza ese espacio público o esa autoridad para pedir o sacar un beneficio económico. Hoy podemos evitarnos eso porque la tecnología nos permite no hacer este contacto personal con el burócrata. Oiga, comisionado, vamos a leer otra pregunta. Dice Lito Vázquez, ¿cuáles son las normas que regulan el manejo de datos en nuestro país? Las normas que regulan el manejo de datos en nuestro país son dos. Tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales, que en posesión de particulares, es decir, en el sector público, es una ley general que está conformada precisamente por 168 artículos, 11 títulos, y esa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2017, es decir, hace un año. Estamos con una nueva ley. Y tenemos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares que regula precisamente a las empresas, a los particulares, que es esa tintorería que voy y que entrego mi ropa y que me pide mi nombre, me pide mi dirección, ¿sí? Bueno, pues esa tintorería hoy es un particular que tendrá que exponer un aviso de privacidad y tendrá que decir para qué me pide mi dirección, para qué me pide mi nombre, porque esos son datos personales que hacen identificable a una persona. Hoy, desgraciadamente, bajo las condiciones de inseguridad, que alguien tenga conocimiento de nuestra dirección, pues estamos sujetos o expensas a un riesgo total. Esas son las dos normativas. Esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares se emitió en el 2010. Esos son los dos ordenamientos. En Europa, esos dos ordenamientos están en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales porque regula tanto al sector público como al sector privado. Vale. Comisionado, pues hay varias preguntas, ¿eh? Tenemos otra de Ana Gabriela Espinosa de los Monteros. Saludos desde Mexicali. Dice, en 2 ocasiones quise contratar servicios telefónicos, pero me pedían datos muy específicos que en ningún otro lado me pedían. No los quise dar y me negaron el servicio. ¿Qué tan obligada estoy a dar mis datos para obtener un servicio? Ninguno de ellos. De hecho, hoy nuestra nueva normatividad nos obliga a emitir 2 tipos de avisos de privacidad. Un aviso de privacidad simplificado, que tendrá que contener los mínimos, ¿sí? Pero en el aviso de privacidad tendrá que venir la leyenda que me diga para qué necesita esos datos personales. La protección de los datos personales se rige por 8 principios,
que van desde licitud, proporcionalidad, calidad, certeza. Estamos hablando que la persona o la institución que recabe datos personales hoy se tiene que regir por esos 8 principios y por 2 grandes deberes, que es la protección y los sistemas de seguridad y la garantía de que estos datos personales no van a aparecer después en internet o van a aparecer con otra persona. ¿Por qué razón? Porque no cumplir con esas obligaciones, en el caso del sector privado, ¿sí? Ya vimos lo que hoy mandata el reglamento europeo, que puede ser el 4% de sus ingresos anuales. Estamos hablando de una cantidad muy impresionante. En el sector público, las medidas de apremio que nos faculta la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados va de que al funcionario que no haga una correcta protección de datos personales se les va a cobrar de 11,000, que es la multa menor, 11,000 pesos, a 110,000 pesos, que es la multa mayor, y la van a tener que pagar de su sueldo. Ese es eso. Entonces, si hoy me niegan un servicio porque no entregué datos personales, que estoy en mi derecho porque no me mostraron el aviso de privacidad, yo puedo denunciar a esa empresa ante el INAI, porque no me dijo para qué quería mis datos personales y qué tratamiento les iba a dar. Y eso es sujeto precisamente de una multa, y estamos hablando de que el INAI se rige por estos estándares de multas que traen en el sector privado ahorita ya a nivel europeo. O sea, digamos que la empresa sí tiene la facultad de solicitar los datos por cuestiones, ¿no?, de ellos mismos, pero debe contener este aviso de privacidad. O sea, no es que tampoco yo te tenga que negar mis datos como tal. Sí, me tiene que decir para qué necesita. Por ejemplo, desgraciadamente muchas veces hemos llegado a un hotel y de repente nos preguntan hasta si somos católicos o religión, ¿no? Eso, ¿por qué es necesario? O lo clásico, que nos pedían la credencial de lector y le sacaban una copia. O sea, tener información de un particular, hoy debe de entender que aquella persona que lo pide, que es una responsabilidad. Si esa copia de la credencial del lector después aparece en otro lado, claro que vamos a identificar quién es el responsable y se le va a tener que aplicar a ellos la medida de premio. Y no solamente, recordemos que estamos dentro de un esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros podemos aplicar sanciones administrativas, pero si esas se convierten en delitos de tipo penal o de responsabilidad, bueno, pues hay otras instancias que tendrán que seguir el curso para ver si no se utilizaron de manera incorrecta, pues para obviamente violentar otro derecho de cualquier ciudadano. Vale, comisionado, independientemente del impacto que pueda tener en México este reglamento de protección de datos personales, ¿usted cómo observa a México en este sentido? ¿Cómo va México en todo tanto en el tema de transparencia como en el tema de protección de datos personales? Yo creo que México ha asumido el reto, tanto en materia de transparencia. En el 2016, México entró a una revisión de 122 países donde se comparaban las normatividades. Y México ocupó el primer lugar como la ley de transparencia mejor diseñada o más garantista. Hoy en materia de protección de datos personales comentaban que nosotros hemos seguido muy de cerca la normatividad que en Europa se hace en materia de protección de datos personales. Pero, por ejemplo, en Europa la portabilidad solamente aplica en el sector privado. Por una sencilla razón, la portabilidad en materia de transmisión de datos personales se rige por el equilibrio de las fuerzas de mercado. En México, la portabilidad la estamos haciendo en el sector público. Hoy lo que ha dicho España, o lo que empieza a ver de México, es que va a ver cómo se hace portabilidad en el sector público, porque si permea en México, lo va a reproducir España. Entonces, ¿qué estamos mandando? Comentaba el otro caso. Nosotros a nivel nacional tenemos un programa nacional de protección de datos personales. Es la política pública en materia de protección de datos personales que aplica para todo México, para el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. En el Estado de México ya hicimos nuestra política pública a nivel de estatal con el programa estatal y municipal de protección de datos personales que aplica para el gobierno estatal y para los 125 municipios. Mensaje que le estamos diciendo a los siguientes gobiernos municipales en México. Sus planes de desarrollo municipal que tendrán que estar vigentes del 2019, 2022, ¿sí?
tendrá que incluir como política pública y necesariamente acciones en materia de protección de datos personales. O sea, estamos haciendo algo que Europa todavía ni siquiera ha transitado, que es cómo convierto esa normatividad en hechos. El reto es grande, que porque es relevante, ¿no? Es grandísimo. Estamos hablando de que hay que cambiar la cultura. Hoy, por ejemplo, en México, por cada 100 solicitudes de acceso a la información pública que hemos avanzado, ¿sí?, solamente se hacen, ¿sí?, 5 solicitudes de derecho arco. Y luego esas solicitudes de derecho arco ni siquiera se han potenciado, se hacen de acceso a datos. No se hace el ejercicio de cancelación. Bueno, se hace, el segundo es de cancelación, no se hace ejercicio de oposición. La oposición es decir, ya no permito que sigas tratando mis datos porque no lo estás haciendo de manera correcta o no te creo. Ese es un derecho fundamental y es mi derecho. Y si hoy viene alguien, un particular o una autoridad me dice, no lo puedes hacer, está violentando el artículo 16, está violentando una ley general y claro que puedo acudir a estas instancias, órganos garantes, a hacer valer mi derecho. Vale, comisionado, ¿va a tener agenda aquí en Veracruz? ¿Está mañana en Boca del Río? Mañana estamos en Boca del Río participando pues en la conmemoración del aniversario del Día Mundial de los Archivos. Estaremos ahí presentando también el tema de protección de los datos personales en los sectores, en los centros documentales y de archivos, que es precisamente otro mandato que viene con la Ley General de Archivos, que está ya aprobada como Cámara Revisora en la Cámara de Diputados y solamente estamos en espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entonces podremos cerrar estos 4 lados del triángulo, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales y la base que es fundamental, que es la Ley General de Archivos. Ya para ir alineados todos, ¿no? Para ir en un Estado democrático, en una real rendición de cuentas, en un real combate a la corrupción y en un real garantismo de los derechos fundamentales, que es el derecho a la intimidad, el derecho a mi privacidad, que es la mejor expresión de la libertad de cualquier ciudadano, que respete mi intimidad. Vale. Comisionado, tenemos otra pregunta de Dalina Encarnación Díaz. Dice, ¿hasta qué punto una empresa del giro publicitario y o de marketing puede manipular las bases de datos que son creadas por ellos mismos? Esa es una parte que está en debate. De hecho, cuando nosotros hablamos de materia, por ejemplo, en materia de portabilidad o de acceso a datos personales, lo que tiene derecho el ciudadano es esos datos que se le entregaron directamente a la empresa. Es decir, si yo doy mi nombre, si yo doy mi dirección, si doy mis preferencias y toda esa información. Después, hoy la ley dice que aquellas inferencias que se hagan a partir de esos datos personales le pertenecen a la empresa. Yo todavía tengo mis dudas porque no sé hasta dónde parte obviamente de lo que me hace identificable, ¿sí?, es esa información que ellos ya le dieron un tratamiento. Es un debate que todavía tendremos que dar. Lo tuvimos en su momento con el caso de los expedientes clínicos, que primero decían que pertenecían al hospital bajo una norma que emitía la Secretaría de Economía. Después se dijo que el expediente clínico pertenecía al médico. Y bueno, hoy la Corte se ha manifestado diciendo no, que el expediente clínico le pertenece al paciente, a la persona. Pero no toda la información del expediente clínico, solamente los resultados, pero todas esas inferencias, análisis que hace y que obviamente es el expertise del médico, le pertenece al médico. Entonces, creo que estamos aquí todavía en un debate, estamos viviendo una normatividad que tiene meses. Claro que vamos a tener que empezar a hacer una interpretación en todos sus sentidos, en interpretación conforme, difusa, normativa, de manera sistemática. Vamos a tener que hacer ese reto y somos los órganos garantes, pero también la sociedad la que tiene que ejercer el derecho y tiene que ponernos estas particularidades para que en el ámbito del debate nacional, en el ámbito de este tipo de espacios, determinamos ese correcto equilibrio y armonía entre estos dos derechos fundamentales, que es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Tanto uno se rige por el principio de máxima publicidad, como el otro se rige por el principio de máxima privacidad. Perfecto, comisionado. ¿Cuál sería el llamado entonces a los ciudadanos? ¿Algo usted más que quiera decirle a la gente en relación a estos dos temas tan importantes? Son derechos fundamentales. Hagamos y potencialicemos esa reforma de alto calado que tuvimos del 10 de junio del 2011, donde
pasaron de ser un concepto de garantías individuales a derechos fundamentales que están plasmados en nuestra Constitución política. Estos dos derechos de verdad permiten un desarrollo pleno de la persona, llámese acceso a la información pública, ese derecho a saber, ese derecho que permite poner en evidencia actos de corrupción, porque somos la etapa preventiva, pero también hagamos valer nuestro derecho a la intimidad, a esa libertad plena de todo individuo, que es decir, esta parte de la intimidad, de mi privacidad, es solamente mía. Y si yo en autodeterminación decido en redes sociales qué poner, tu autoridad que tienes información mía, me la tienes que garantizar y me la tienes que proteger, porque exponerla pone en riesgo mi integridad física. Perfecto. Pues ya no tenemos ninguna pregunta por acá pendiente y le queremos agradecer muchísimo el que haya estado con nosotros, de verdad. Esperamos que en una nueva ocasión que visite Veracruz podamos platicar más a detalle, porque realmente el tiempo es poco y hay muchas preguntas todavía. Lo que decíamos al principio, que todavía esta ley, digamos, todavía es nueva, la transparencia es nueva, protección de datos personales es nuevo, y realmente muchos ciudadanos no saben los mecanismos por los cuales dirigirse para poder, digamos, hacer valer estos derechos. Entonces, ojalá que en la próxima ocasión también podamos platicar con usted. Claro. Y pues le agradecemos mucho, comisionado, que nos haya visitado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Rafa, a tu audiencia. Y bueno, pues acérquense a su órgano garante. Tiene un órgano garante muy fuerte, liderado por una persona que yo admiro y respeto mucho, que es la maestra Yoli García. Aquí tienen una instancia que les puede hacer valer estos dos derechos fundamentales y hacer precisamente del quehacer diario de la persona una mejor vida. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen con la programación de teleclick.tv. Nos vemos hasta la próxima. Muy buen día.